De la Comisión de Economía, proyecto de ley 1137. Se propone dictar las medidas necesarias para fortalecer a las organizaciones deportivas dedicadas a la práctica del fútbol profesional. La Junta de Portavoces, con fecha 24 de noviembre de 2022, acordó la exoneración de dictamen de la Comisión de Educación y la ampliación de agenda. Señores congresistas, se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Economía. Tiene la palabra la congresista Barbarán Reyes, presidenta de la Comisión de Economía, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidenta. La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera aprobó por mayoría en la 7ª sesión ordinaria de fecha 2 de noviembre del año 2022 el dictamen recaído en el proyecto de ley 1137 que propone ley de las organizaciones deportivas dedicadas a la práctica del fútbol. El dictamen tiene por objeto establecer las medidas necesarias para fortalecer a las organizaciones deportivas dedicadas a la práctica del fútbol profesional, procurar el acceso a la inversión privada y el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones deportivas. Asimismo, se propone dar el marco legal necesario a fin que las organizaciones deportivas logren su sostenibilidad integral, establecer las reglas necesarias para viabilizar el pago y concluir satisfactoriamente los procesos concursales y postconcursales en condiciones de equidad para todos los acreedores. Se define en primer lugar el sentido de la sostenibilidad de las organizaciones deportivas que plantea, estableciendo en su artículo 3, la necesidad de promover la canalización de la inversión privada en el mejoramiento, ampliación y creación de la infraestructura deportiva de titularidad pública mediante esquemas legales de colaboración pública, esperando mejorar la competitividad del fútbol profesional a nivel nacional e internacional y generando una serie de impactos en diversas actividades económicas asociadas directa e indirectamente con dicha disciplina, produciendo también un aumento en la recaudación de los tributos generados a favor del Estado y mejorando las prácticas deportivas de todos los niños, jóvenes y adolescentes en nuestro país. En ese sentido, se permite que las organizaciones deportivas dedicadas a las prácticas del fútbol adopten formas societarias que otorguen garantías adecuadas para su fortalecimiento, permitiendo que las inversiones sean realizadas en su infraestructura, la formación de menores, los laboratorios de tecnología y ciencias aplicadas y el pago de sus costos y los gastos de operación debidamente gestionados a través de estructuras transparentes, sujetas a las normas de buen gobierno corporativo, de integridad y de cumplimiento. En segundo lugar, en el artículo 4 del texto normativo propuesto se propone mejorar la capacidad de inversión de las organizaciones deportivas, abriendo la posibilidad de manera explícita a que éstas puedan realizar inversiones en infraestructura en el marco de la normatividad vigente relativa a concesiones y obras por impuesto, con el doble impacto benéfico. En este último caso, pues la norma se orienta a fomentar la inversión directa de infraestructura deportiva y así facilitar el cumplimiento de las obligaciones de carácter tributario y no tributario que puedan generar las actividades de dichas organizaciones. En tercer lugar, en el artículo 5 se establece un régimen especial de pago de las obligaciones tributarias y no tributarias. Para ello se propone el acogimiento al régimen especial regulado en la iniciativa legislativa, requiriendo como condición previa que las organizaciones deportivas acrediten el cumplimiento de las acciones que garanticen su sostenibilidad integral en el largo plazo a través de un plan de viabilidad. Las deudas materia de acogimiento comprenden con carácter enunciativo a todas las obligaciones correspondientes a la declaración y pago del impuesto a la renta, el impuesto general a las ventas, el impuesto predial y los arbitrios, tasas y contribuciones de las que sean titulares el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, así como cualquier otra, incluso de carácter no tributario, que se encuentren bajo administración de la SUNAT. Un cuarto conjunto de disposiciones establecidas en el artículo 6 señalan medidas aplicables a las organizaciones deportivas en situación de concurso a que se refiere la ley 31.27.9, es decir, respecto a la ley que regula el procedimiento concursal de apoyo a la actividad deportiva futbolística en el Perú, que fue aprobado en el Congreso hace unos años, entre las cuales se contemplan la suspensión de normas legales y de procedimientos administrativos, actividades a ser ejecutadas durante el periodo de suspensión, gestión en la emisión por parte de una sociedad auditora de prestigio internacional, de un informe de auditoría de carácter forense, formulación de un plan de viabilidad, incluyendo el modelo de negocio, incluyendo los planes de inversión,
La propuesta de pago de las acreencias concursales y postconcursales, incluyendo la identificación de fuentes de financiamiento, entre otras acciones. Con ello, la presente norma permitirá concluir con una serie de acciones administrativas y judiciales cuyos costos e impactos han sido notoriamente perjudiciales para todos los actores involucrados, los cuales han venido irrogando considerables recursos al Estado y a los órganos de administración de justicia. Finalmente, en el artículo 7 del texto normativo propuesto se establece que de una vez recibido el informe de auditoría a que se refiere el literal B del inciso 6.2 del artículo 6 de la presente ley, corresponde a la Contraloría General de la República realizar las acciones de control para el cumplimiento de lo previsto en el artículo 5 de la Ley 31/27/9, ley que regula el procedimiento concursal de apoyo a la actividad deportiva futbolística en el Perú respecto a las presuntas irregularidades en los procedimientos concursales seguidos a los clubes, así como en todos los aspectos comprendidos en la presente ley de acuerdo con el alcance de las competencias de máxima autoridad de control. De otro lado, cabe mencionar que el presente dictamen ha recibido opiniones favorables de la Federación Peruana de Fútbol mediante oficios 461 y 464 de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional mediante carta 146 y de la Agremiación de Futbolistas mediante carta 363 AFAP. Cabe destacar, Presidenta, también que con fecha 4 de enero la Comisión tuvo una mesa de trabajo en la que participaron los representantes de la Federación Peruana de Fútbol, la Asociación de Fútbol, la SUNAT, dirigentes de los clubes tales como Alianza Lima, Universitario, Cienciano, César Vallejo, y enviaron también documentos en favor de ello el Club Sport Boys. Por lo expuesto, se recomienda a la representación nacional la aprobación del presente dictamen. Muchas gracias. Se da inicio al debate. Tiene la palabra el congresista José Gerí, hasta por 5 minutos como autor. Muchas gracias, señora Presidente. Bueno, en principio quiero agradecer al equipo técnico de la Comisión de Economía, Banca y Finanzas por la prioridad que se le ha dado al proyecto de ley 1137, ley de fortalecimiento de las organizaciones deportivas dedicadas a la práctica de fútbol, presentado ya hace casi más de un año. Durante el periodo anual de sesiones, señora Presidenta, 21-22, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte también realizó mesas de trabajo con la participación de diferentes instituciones deportivas respaldando esta iniciativa. Sin embargo, también realizaron algunas observaciones, como lo es propio cuando se quiere contribuir a que un proyecto de ley salga como tiene que salir. Esto es bien. El fútbol, señora Presidenta, no solamente une a las personas, a las sociedades y a la familia, sino que este proyecto de ley, señora Presidenta, no es un proyecto en sí mismo para el fútbol, sino es para todas las disciplinas deportivas que las organizaciones deportivas, valga la redundancia, practican. Fútbol, vóley y otras disciplinas más que se desarrollan evidentemente en las instalaciones deportivas de los clubes. Este proyecto, señora Presidenta, significa también, aunado a la parte técnica que ya ha expuesto la señora Presidenta de la Comisión de Economía, significa también un llamado de responsabilidad a las organizaciones deportivas para fortalecerse económicamente, mejorar su desempeño deportivo y al mismo tiempo permitirles, esta vez de manera definitiva, cumplir con sus obligaciones legales con el Estado, esto es, las deudas. Asimismo, señora Presidenta, generar reglas claras para que cualquier entidad o persona del sector privado canalice adecuadamente sus recursos y su conocimiento en la recuperación y ampliación de la infraestructura deportiva, así como en la formación y el soporte para los deportistas. Dentro de las observaciones que hemos recibido en todo este tiempo, o una de las principales para ser exacto, es que argumentan que el Congreso no puede intervenir en el fútbol peruano porque se desarrolla en el ámbito privado. Mencionan que es una ley con denominación propia, lo cual no es cierto, y dejan de lado a los clubes de fútbol que sí necesitan esta herramienta legal para poder continuar con sus obligaciones y al mismo tiempo poder contribuir a mejorar la competitividad, no solamente del fútbol, sino de las demás disciplinas, como ya he hecho mención. Y además, señora Presidenta, hay que tener en cuenta que el Estado siempre ha intervenido de una u otra manera. Por ejemplo, cuando otorga exoneraciones,
cuando da algunos subsidios, cuando se ve el tema de los fondos concursables. Entonces, el Estado sí interviene, y más aún, en este proyecto de ley no hay ningún tipo de intervención directa de naturaleza económica, es decir, no se va a dar dinero a los clubes de fútbol. Muy por el contrario, se está garantizando mediante un procedimiento legal que éstas puedan continuar con sus obligaciones económicas y al mismo tiempo puedan mejorar la competitividad, que eso es lo que últimamente se necesita. Y más aún, señora presidenta, que en este día hay anuncios que dentro de todo lo problemático y todo lo caótico que sucede en nuestro país día a día con lo que vamos viendo, es un ingrediente más que nos puede preocupar y que puede incendiar también más la pradera, y eso es lo que no se quiere. Entonces, señora presidenta, este proyecto de ley, si bien es un proyecto estrictamente técnico, sí es importante por la relevancia que va a implicar para las organizaciones deportivas. No estamos diciéndole que no paguen, estamos dando las facilidades para que paguen bajo un nuevo esquema legal, y además se está pretendiendo que los clubes puedan seguir compitiendo en mejores condiciones y que apuesten con una mejor infraestructura y con lo que tiene que hacer todo club que se administra en forma adecuada, mejorar la competitividad, que eso es lo que se quiere. Quiero también, señora presidenta, y para finalizar, quiero decirle a la representación nacional de los interesados en el fútbol profesional y en las otras disciplinas deportivas que este proyecto de ley se ha trabajado por más de un año en 2 comisiones y que ha sufrido una serie de modificaciones. Pero el cambio que no podemos aceptar es que no se tome en consideración esta alternativa para las organizaciones deportivas. Hace poco hemos tenido una mesa de trabajo donde hemos recibido aportes. Entonces, señora presidenta, pido a la representación nacional que se pueda aprobar este proyecto de ley. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Edwin Martínez hasta por 2 minutos. Presidenta, buenas noches. Voy a discrepar con mi amigo congresista porque no entiendo cómo se puede aprobar un dictamen. Señor congresista, tiene problemas en el audio. ¿Puede repetir, por favor? Ahora se me copia, presidenta, por favor. Sí, ahora se le escucha, congresista. Bien, quiero dejar en claro que este proyecto de ley no tiene informes ni del MEF, ni de Indecopi, ni de Minedu, ni de la Federación Peruana de Fútbol, ni de la FIFA. Y que los clubes deportivos son clubes privados, son empresas privadas, por lo tanto no se podría pretender ceder terrenos del Estado a empresas privadas, que son las empresas que rigen el fútbol en el país. Los clubes privados no pueden construir infraestructura deportiva por horas por impuestos, porque las horas por impuestos son para hacer obras públicas en beneficio de todo el país, no en beneficio de privados. Al aprobar este dictamen, el Congreso estaría disponiendo de bienes públicos que pertenecen a todos los peruanos para dárselos a unos cuantos clubes privados y de impuestos que deberían ser usados para desarrollar infraestructura hospitalaria, construir carreteras, colegios, que sí benefician a millones de peruanos que viven en toda exclusión para construir infraestructura deportiva. Esto es algo inaudito, es algo que no lo podemos permitir. Es por eso que muchas veces, vuelvo a repetir, el reclamo de la población. Hagamos proyectos de ley que beneficien al común denominador del pueblo, no solamente a un grupo de clubes privados. Esto no va a beneficiar a todos los clubes deportivos del país. Aparte, así benefician a todos los clubes deportivos del país. Vuelvo a repetir, son privados, se juegan millones de soles en estos clubes deportivos. Por lo tanto, a mí me parece inconcebible pretender autorizar o aprobar un proyecto de ley que muestra ser un proyecto totalmente direccionado para favorecer a unos cuantos clubes deportivos. He presentado por mesa de partes del Congreso de la República, dirigido al presidente del Congreso, un texto sustitutorio, que sería bueno, en todo caso,
que este proyecto de ley regrese nuevamente a la comisión para que se evalúe y se pueda dictaminar algo que sea justo, que sea concebible y que no ocasione. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Carol Paredes, hasta por 2 minutos. Hola, gracias. Gracias, presidente, y por su intermedio saludar a la representación nacional. Sin caer justamente en contradicciones, justamente con mi colega Gerí, considero, voy en la misma dirección que mi colega Edwin Martínez. Efectivamente, creo que las propuestas de ley que se presentan aquí en el Pleno del Congreso no deben tener nombre y apellido. Y acá es para fortalecer justamente a 4 o a 6 grupos o clubes deportivos. Y eso que nosotros cuando ya discutimos en la Comisión de Educación en un primer momento hemos sido amenazadas, la congresista Julón, la congresista Tania Ramírez y mi persona, justamente por mostrar nuestro desacuerdo en esta propuesta de ley. Y consideramos que si nosotros vamos a fortalecer de verdad las disciplinas deportivas, que sea justamente en esos sectores que tienen que ver directamente con el Estado, como ya lo mencionó el congresista Martínez. Y además, presidenta, cuando también se elabora una propuesta de ley, se tiene que hacer pensando justamente, teniendo en cuenta ese valor público. ¿Cuál es ese valor público que nosotros buscamos acá? Ninguno. Entonces creo que ahí tenemos que ser sumamente responsables en el momento de emitir nuestro voto. Y además, si es necesario que esta propuesta de ley vaya nuevamente a la comisión, que vaya nuevamente a la comisión justamente para que allí se trabaje y se elabore como corresponde y además responda a esas demandas y necesidades que nuestros jóvenes tienen. Todo el mundo quiere que se fortalezca el tema deportivo, pero en este tema, estos clubes son grupos privados y que los privados tienen que asumir su responsabilidad. Muchísimas gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Flavio Cruz, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, presidenta. Siempre los temas deportivos hay que asumirlo con algún entusiasmo, a pesar del contexto que estamos viviendo y conforme lo ha dicho el congresista Gerí también, pero me voy a atribuir alguna opinión válida a través suya, presidenta, ante el congresista y a la comisión. No sé cómo se filtró esto y llegó hasta aquí. El suscrito es miembro del Círculo de Periodistas Deportivos del Perú y conozco el campo deportivo y un poco también el tema de cómo están organizados este tipo de asociaciones. Son personas jurídicas de derecho privado. Ese es el problema. Y nosotros sacar una ley de este tipo para favorecer, fortalecer, pero no sé, tengo muchas dudas, porque creo que además faltan opiniones de varias entidades, ¿no? El propio Ministerio de Educación dice que no podría opinar. Claro, no podría hacerlo porque se rigen estas personas jurídicas de derecho privado por sus propios estatutos, están regulados como tal. Y entonces me ha generado varias dudas, preocupaciones, esclarecer. Podríamos ir a una cuestión previa, la podría plantear, pero no sé si lo asumiera. No tengo la intención de obstruir de ninguna manera. Quizá un cuarto intermedio más razonable, necesitamos más explicación, salvo otros congresistas pueden argumentar otras razones y pues nos pueden generar convicción. Y lo expreso porque en el mundo deportivo muchas veces se ha intentado justamente invadir el tema de la federación o los clubes privados y normalmente las reacciones son que ellos son autónomos, son privados y como tal no requieren que efectivamente tengan intervención del Estado, menos con este tipo de medidas que estamos queriendo asumir. Solamente eso, no planteo cuestión previa, puede ser un... Gracias, congresista. ¿Usted ha planteado el cuarto intermedio? Lo propongo. O sea, lo propone, pero consultaremos a la presidenta de la comisión. Bueno, vamos a consultar a la presidenta de la comisión. ¿Acepta el cuarto intermedio que propone el congresista Flavio Cruz? Lo que pasa es que para el cuarto intermedio me tienen que dar el texto y no me ha indicado ningún texto. Pero si él quiere alcanzarlo, sí, con gusto igual podemos verlo.
Yo creo que continúe el debate y si es que cada uno tiene un texto, yo encantada de poder revisarlo, Presidenta. Ok, gracias. Continuamos con el debate. Tiene la palabra el congresista Guido Bellido hasta por 2 minutos. Muchas gracias, Presidenta. Colegas congresistas. Esta ley tiene nombre propio. Yo creo que no es la forma correcta de legislar. Considero, Presidenta, entendiendo que estos clubes son de derecho privado, nosotros no podemos injerenciar. Ya hace años a la Federación Peruana de Fútbol se quiso fiscalizar y se ha dicho que no se puede. Por tanto, ¿por qué? Porque son clubes privados. Lo que aquí también se está viendo es que se pretende, porque muchos de esos clubes que están involucrados tienen deudas con la SUNAT. Y no vaya a ser que en vez de que asuman su responsabilidad, puedan ser eximidos de esa responsabilidad. Lejos de un cuarto intermedio, de pedir algunas otras leguleadas, creo que lo que corresponde, Presidenta, es poder archivar, en definitiva, porque no nos corresponde legislar sobre este tema para nosotros. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista José Gerí hasta por 2 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Sí, ese es el mismo escenario que se vio en la Comisión de Economía cuando se aprobó por mayoría el presente dictamen. Yo respeto las posiciones, pero no las comparto. Pero sí soy bien consciente de que todo proyecto es perfectible. Soy abogado y obviamente mi sentido amplio me indica que hay cosas que modificar. Y para eso, atinadamente, la señora presidenta de Economía convocó a una reunión de trabajo con todos los involucrados que argumentan en este momento que no han estado presentes. Fue el día lunes 2 del presente año, si es que no me equivoco. Entonces, señora presidenta, yo propongo algunas modificaciones y precisiones. Por ejemplo, en el artículo 3, numeral 3.2, literal B. Tengo el texto que voy a hacer llegar. Igual modo, señora presidenta, en el artículo 4, mecanismos para incentivar el desarrollo de inversiones en infraestructura deportiva, también tengo algunos aportes sobre la base de esa reunión. En el mismo sentido, en el artículo 6.2, literal B, en el C6, en el cuarto párrafo, y una serie de modificaciones o precisiones. Lo que sí, señora presidenta, es importante tener en cuenta que el Estado, si bien es cierto, yo respeto lo que dicen algunos de mis colegas, los cuales aprecio mucho, pero no puedo compartir ese punto de vista porque lo que se quiere es verdaderamente que se dé un instrumento legal, una herramienta legal para que los clubes en situación de concurso tengan la opción de poder continuar pagando sus obligaciones y al mismo tiempo le da prerrogativas para que esas organizaciones deportivas, no solamente el fútbol, sino diferentes disciplinas que hacen los clubes deportivos, puedan evidentemente fomentar la competitividad. Entonces, señora presidenta, con estas añadiduras que voy a alcanzar a mesa para que la presidenta tome la mejor decisión. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Isabel Cortés hasta por 2 minutos. Señora presidenta, estoy viendo la palabra, Héctor Acuña. Presidenta, ¿cómo es que le vamos a dar facilidades a estas empresas privadas deportivas? Son privadas. Si nosotros como congresistas pagamos impuestos, nos descuentan impuestos. Y si una tiendita, por ejemplo, no paga sus impuestos, le cierran. Y si algún trabajador que gana más del sueldo básico, que es de 1.200 soles a 1.500 soles, también le descuentan impuestos. ¿Y por qué a estas empresas privadas deportivas que ganan un dineral? Y sus administrativos no ganan pues 2.000, 3.000, 5.000, sino ganan en dólares, ganan 15.000, 20.000 dólares, ganan los administradores de estas empresas deportivas privadas. Entonces, lejos de
lejos de buscar más erario para más impuestos para nuestros, por ejemplo, para nuestro beneficio, para el Estado, vamos a reducirlo. Entonces, no me parece justo, Presidenta, que se esté dando facilidades a estas empresas disque deportivas, pero que son privadas, que manejan un dineral, no cometiendo una injusticia hacia el pueblo peruano. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Héctor Acuña, hasta por 2 minutos. Gracias, señora presidenta. Un saludo muy especial, mesa directiva, colegas. En verdad, sorprendido con este proyecto de ley. No debe pasar. Realmente nosotros, como legisladores, representantes de nuestro país, tenemos que legislar pensando en el bien común, pensando en el sector público, no en el privado. Ahora que necesitamos tantos recursos, los recursos son escasos. Necesitamos realmente para ollas comunes, necesitamos para cerrar las brechas, que todos los días hablamos lo mismo. En verdad, si hablamos de los clubes de fútbol profesional, todos son privados. Todos son privados. Acá realmente están escondiendo, ¿no? Y un régimen tributario, están escondiendo no pagar los tributos que tanto necesitamos. Que yo creo que debemos ser muy transparentes en nuestras leyes. Debemos ser coherentes con lo que realmente nuestra población ha elegido. Considero que debe hacerse una cuestión previa para que realmente regrese a comisiones serias, porque yo no sé cómo ha pasado de las comisiones acá al debate. En verdad que ahora que necesitamos tantas reformas, estamos debatiendo estos temas. Realmente necesitamos hacer una agenda para que realmente recuperemos la imagen. Muchas gracias. Gracias, señor congresista. Se va a pasar asistencia para votar la cuestión previa. Marcar asistencia, ha pedido cuestión previa. Estamos pasando lista. Presidenta, para que se cuente mi asistencia, por favor, Elvis Vergara, no tengo señal en el equipo para marcar asistencia. Está bien, congresista Elvis Vergara. Se va a cerrar la asistencia cerrada. Han marcado 108 congresistas, más el congresista Elvis, 109. Al voto.
El congresista Valer también presente, 110. La congresista Heidelberg también. 111 congresistas. Al voto. Señores congresistas, estamos en votación. Al finalizar el conteo de votos, haremos los votos orales, señor congresista. Vamos a cerrar la votación. Votación cerrada. Tenemos 73 votos a favor, 30 en contra y una abstención. Ahora vamos a pasar a consultar los votos orales. Congresista María Agüero. Bustamante. A favor. Perdón. Vergara, a favor. Bustamante en contra. Congresista Echaíz. A favor. Congresista Heidenberg. A favor. No, ya no hay. Los votos fuera del Congreso pueden hablar. Señor Valer, congresista Valer, a favor. Ya. Votos fuera del Congreso, ¿se les escucha? Congresista Elvis Vergara. A favor, Vergara. Congresista Lizar Saburo. Así votó. Votación cerrada. Ambos. Congresista Bustamante. Mi voto es rojo, por favor. Bustamante. En contra. Bien, la votación final es a favor 78, en contra 31, en abstenciones 1. Aprobada la cuestión previa para que vuelva a la Comisión de Economía.